Estás en el Club PIB, la comunidad de práctica integral de vida, con unas áreas para conocernos y otras con prácticas para sanar y realizarnos, porque en grupo es más fácil y entretenido. Bienvenido al Club PIB. Bienvenido a todos, estamos dentro de la actividad del Teatro de las Emociones con Diana Murillo, las actividades que hacemos cada viernes en el Club de la PIB. Tenemos entrevistas y prácticas de la emoción, de la parte espiritual y la parte intelectual. Hoy toca lo que nadie te contó sobre las emociones difíciles. Comentábamos fuera del micrófono que tenemos el gran momento porque nos va a revelar Diana que lo que nadie nos contó sobre las emociones. Ahí estamos todos muy expectantes. Gracias, bienvenida Diana. Muchas gracias, Gustavo. Sí, vamos a hablar de las emociones difíciles, pero pues para poder arrancar yo quisiera preguntarles, quisiera que abrieran sus micrófonos y nos contaran cuáles son las emociones difíciles para ustedes y por qué esas emociones son difíciles. Empezamos fuerte. Yo pensé que nos ibas a decir tú, al final lo tenemos que decir nosotros. Es que vamos conversando porque como es difícil, es bueno, lo difícil es bueno compartirlo. Nos tiene que decir, Diana, que cuáles son las difíciles, que ese es nuestro problema, que no las sabemos cuáles son las difíciles. ¿Tú no sabes cuáles emociones son difíciles para ti, Paco? Bueno, sí, lo tengo claro. Yo el sentimiento de culpa, por ejemplo. Okay. El sentimiento de culpa. ¿Y qué hace que la culpa sea difícil para ti? Pues eso que te hace sentir culpable de determinadas situaciones o determinadas personas. Eso y que no sé si está relacionado, y la desconfianza. ¿Y por qué es difícil para ti esa emoción? ¿Por qué es difícil para ti sentir culpa y desconfianza? Bueno, porque me genera mucha incomodidad, ansiedad, en fin, me produce desasosiego, como que no sé de dónde viene. Bueno, aunque en realidad sí sé de dónde viene, ¿no? Pero porque ya también he estado haciendo terapia y cosas de esas, pero digamos que esas han sido las emociones que para mí siempre han sido como más incómodas de manejar, ¿no? Porque no tenía claro de dónde venían, o sea, no las entendía. ¿Por qué me pasaba eso? Ahora sí, ahora yo lo tengo más mascado el asunto, lo sé gestionar bastante mejor, ¿no? Pero porque he estado haciendo terapia y se nota, sí. Qué bien, gracias por compartirnos eso, Paco. Sí. Cuéntanos, Diani, para ti, ¿cuáles son las emociones difíciles? Porque lo primero que se me vino a la cabeza, de hecho, fue la alegría, o sea, estar feliz y mostrarlo, lo cual es raro, diría yo. Pero creo que tiene que ver con el permiso que me doy a mí misma de expresar y de sentir la felicidad propiamente. Entonces creo que puede llegar a ser difícil estar feliz. Okay. ¿Estar feliz o demostrarlo? ¿O ambas? Ahí ves un verdadero. Ambas, ahí ves. Sí. O sea, no es siempre, pero sí hay como una parte de darme permiso, como de merecer ser feliz. Sí, de que tanto me doy permiso. Ok. Sí, verlo. No sé si Norberto, que te veo allí, pero veo tu nombre, pero no estás con la cámara. Si Norberto nos puedas compartir para ti cuáles son las emociones que vives como difíciles. Me había dicho que no podía participar porque estaba en otra cosa, pero que nos iba a escuchar. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Y para ti, Gustavo? Para mí es un poco relacionado con lo que decía Paco, es ese sentimiento de culpa. Hay un cierto miedo de no hacer bien las cosas. O sea, quizás las emociones más difíciles tienen que ver con la relación con los demás. O sea, no tanto conmigo mismo, sino con las relaciones con los otros y sobre todo la valía, no sé si la palabra es valía, o el quedar bien
el hacer bien las cosas o la duda si lo que he hecho lo he hecho bien o no. Quizás se me ocurre la necesidad de gustar o de caer bien o de ser aceptado en una cierta tribu o en cierto grupo concreto, de gente que para mí es importante. Van más por ahí, las emociones más difíciles, en mi caso. Fíjense Sí, es lo que, Sí, Paco, dale. no, le quería decir a Gustavo que probablemente es por el tema en el que estás ahora enfrascado, con toda la historia del Club PIB y toda esta historia, ¿no? Y Sí, sí, parece que estás seguro. Ujú. dando un poco tu experiencia con esto, que es lo que te hace sentir un poco más incómodo y tal, que yo creo que es una emoción que es como muy natural y muy, o sea, es casi lo que debes tener un poco, ¿no? Sí, Porque es lo que te hace, si no te sobrepasa, bueno, supongo que Diana ahora nos dirá muchas cosas y haremos algunas cosillas, pero que si no te sobrepasa es lo que te hace realmente estar ahí motivado y estar viéndolo por el lado positivo, ¿no? ujú. O sea que tiene como las dos caras. Si es como muy intenso, como que te va a dejar muy bloqueado, pero si es como un empujón que te da eso, pues es como que es lo justo, lo que realmente necesitas, ¿no? Ujú. Muy, muy interesante escucharlos y celebro haber empezado así porque siento que puedo conectarme más con la experiencia de ustedes. Por ejemplo, para mí, una emoción que ha sido difícil, retadora, ha sido el enojo. No porque no lo sienta, sino precisamente porque lo siento tanto que ha sido muy desafiante saber cómo expresarlo de tal manera que le dé voz a mi voz y también que cuide el vínculo con otros, ¿sí? Porque el enojo, cuando se expresa el enojo, normalmente no gusta a otras personas, ¿no? Y lo que Gustavo decía es bien interesante porque muchas de las emociones difíciles tienen que ver con las relaciones con los demás, con el entorno, ¿no? Paco también nos hablaba de la inseguridad y a veces la inseguridad tiene que ver con el entorno, ¿no? La ansiedad con el entorno, con lo que pasa, con lo que percibimos desafiante o no. Entonces, eh, resulta que es que esas emociones, hola Juana, bienvenida, las emociones, cuando tenemos emociones primarias, como veíamos la vez pasada, y que les mandé y mostramos un archivo de las emociones como primarias, como las más básicas, ¿no? Son completamente naturales y son necesarias. Lo he venido diciendo y porque se olvida fácilmente que las emociones son parte de nuestra supervivencia, de la reacción biológica para nuestra supervivencia, entonces son muy útiles. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a expresarlas tal como nos llegan, tal como las percibimos? Esto ocurre en la infancia, como que al principio nos pueden tener bastante paciencia en nuestras casas y nuestras familias, pero después empezamos a estar programados y educados para expresar unas emociones y otras no, y para expresar las que expresamos, expresarlas de determinada manera, ¿no? Frases como, así no, no jovencito, no jovencita, a mí no me levanta la voz, de esa manera no, ¿no? Y muchas frases que entonces de niños aprendemos que no nos va bien expresando eso porque cuando somos niños vivimos o experimentamos las cosas de tal manera que si nuestros cuidadores se enojan, se pone en riesgo nuestra supervivencia física y emocional. Es decir, se enoja la persona que nos da de comer, que nos baña, que nos viste y que nos resuelve la vida. Entonces es muy, muy peligroso que ese vínculo se rompa, muy peligroso.
El niño o la niña no alcanza a hacer todo este análisis, pero se experimenta casi que en automático de esta manera. Entonces, muy inteligentemente, vamos aprendiendo que hay unas formas de expresar adecuadas y otras que no. Y unas emociones adecuadas y otras que no. Unas permitidas y otras que no son permitidas. ¿Sí? Porque algo pasa en nuestro entorno que puede ser más difícil para nosotros. Por ejemplo, o castigos, o recriminación, o que nos dejen de hablar, o que nos encierren. O sea, podemos tener una experiencia que pueda ser más difícil, entonces aprendemos que esa emoción no va con nosotros. ¿Qué hacemos con esa emoción? Entonces, la reprimimos, la guardamos. Eso que sentíamos tan naturalmente en el yo, en nuestra primera persona, la reprimimos y aprendemos que eso no se dice, eso no se hace, eso no se siente. Y entonces empezamos a reemplazarlas con emociones que son inauténticas, con otras emociones dar ganancia. ¿Sí? Entonces, si yo en lugar de enojarme y gritar y patalear de niña, me quedo callada y sonrío, o me quedo callada y abrazo, o me quedo callada y hago un chiste, pues en lugar de irse, se van de pronto a acercar, o me van a cuidar, o van a hacer, voy a tener una reacción completamente diferente en mi entorno. Entonces, hablo un poquito de lo mío para que ustedes puedan llevar a su realidad y a su historia como esta comprensión. Algo ocurrió que era, por supuesto, más beneficioso para poder mostrar una emoción inauténtica que en análisis transaccional también se le llaman estampillas. Entonces, de pronto, en lugar de enojarme, lo que hago es llorar. Entonces van a decir, ay, ¿qué le pasa a la niña? ¿No? Ay, ven, ven, ¿qué tienes? Entonces, bomba, gané, ¿no? Siendo niña. O si en lugar de asustarme y dicen, ay, tan cobarde, un niño no se asusta, un niño no sé qué, un niño da el pecho. Entonces, si en lugar de asustarme hago un chiste, se van a reír y, ay, tan agradable que eres, no sé qué, bomba, la gané, ¿no? Entonces, se van construyendo una serie de emociones y expresiones inauténticas, ¿no? ¿Y qué pasa con la emoción auténtica? Empiezo yo a verla en la otra persona con la que me estoy relacionando. Entonces ya no soy yo la enojada, o ya no soy yo el asustado o la asustada, sino empiezo a ver que tú eres el que está asustado. Lo empiezo a pasar a la persona con la que me relaciono. Mamá está asustada. Mi hermano o mi hermana está asustada. El perrito está asustado, ¿sí? Empiezo a pasarla a otras personas. Y esto se va haciendo tan continuo que se vuelve un patrón, de tal manera que yo voy a creer que yo no me asusto. Yo he atendido personas que en consulta me dicen, yo no siento miedo. No sentir miedo es de las cosas que más amenazan la supervivencia, porque el miedo está al servicio de cuidar la supervivencia. O yo no me enojo, sino se enojan los demás. Y empieza a ser tan fuerte este patrón que creo que esa emoción y esa expresión es propia de otros, que además son muy desagradables porque no entiendo cómo llegan a portarse de esa manera, a ser tan enojones o a ser tan cobardes o a sentir tal cosa. Y eso me parece, puede generar muchas cosas desagradables, o desprecio, lo subvaloro, o lo rechazo, decimos en Colombia, me cae gordo, me cae mal esa persona, ¿sí? Genero rechazo hacia esa persona. Lo empiezo a ver en tercera persona. Entonces es un proceso que va del yo, primera persona, al tú, segunda persona, y luego a la tercera persona o al ello, donde yo lo veo en todos los demás, menos en mí. Pero eso significa que yo entonces voy quedando con un patrón que me enajena emocionalmente porque no me doy el permiso de sentir lo que realmente siento. Y como hemos visto, cada emoción trae su tesoro escondido, su sabiduría y su razón de ser.
Entonces, puede pasar, y me encantó como el espectro que ustedes mostraron, porque puede pasar con emociones que socialmente suelen ser rechazadas, tanto así que hubo eh, una época y han habido autores que dicen que hay unas emociones negativas y otras positivas, y vemos como, por ejemplo, Diani nos comparte de una emoción que normalmente es deseada, ¿no? Que es la alegría. Y eso nos puede pasar con aspectos que comúnmente puedan ser rechazados o comúnmente puedan ser deseados. Entonces, ¿de qué estamos hablando con todo esto? De la sombra psicológica y hoy nos estamos enfocando en la sombra emocional. Entonces, esas emociones que separamos de nosotros y las ponemos después en un tercero, como una proyección, como algo que no es propio mío, sino de los demás, puede ser, si es por rechazo, pues es la sombra psicológica, y si es por anhelo, la sombra dorada también es llamada, que es la sombra deseada. Yo quisiera hacer o quisiera vivir tal cosa y no está en mí, dicen las personas, ¿no? Y nos vamos creando una identidad de que yo no siento o yo soy muy tal cosa, ¿no? Yo no siento alegría o yo no siento miedo o yo no soy cobarde o yo no soy temeroso. ¿Sí? Y nos vamos creando una idea de nosotros mismos también irreal, limitada, corta, ¿no? Y parte del trabajo emocional a veces es darnos cuenta de que, pues sí, así a los demás no les guste, pues siento eso, ¿no? Porque todos sentimos las emociones en todo su espectro. Entonces, ¿qué hacemos con estas emociones que hemos pasado a la sombra y que nos impide, mientras esté en la sombra, nos va a impedir tener una experiencia natural, una experiencia espontánea, y nos impide también tener acceso a la sabiduría que cada emoción trae, a la joya que cada emoción trae? Entonces, así como el proceso de separación es del yo primera persona a segunda persona a tercera persona, pues la tarea es retomar eso que yo separé de mí, y es pasarlo de tercera persona a segunda persona y volverlo a integrar dentro de mi ser. Entonces la práctica de hoy está enfocada en ese proceso que en el modelo integral se llama el 3-2-1 para integrar la sombra, ¿no? Entonces vamos a hacer una práctica en pares, que es la siguiente. Cuando estén en parejas, van a elegir quién es A, perdón, quién es A y quién es B. Quien sea A va a empezar a hablar de esa emoción y de esas personas que viven esa emoción difícil, ¿sí? De tal manera, Juana, que se conectó un poquito tarde, identifica cuál es tu emoción difícil o una de las que sean difíciles, si son varias, y, eh, y cada uno también identifique personas que viven mucho esas emociones, de tal manera que puedan como hablar de ella. En principio, A va a explicarle a B esa emoción difícil, lo que hacen esas personas, y se va a referir con los pronombres de él, ella, eso, suyo, de ella, de él, ¿sí? Por ejemplo, para mí que la emoción que ha sido difícil ha sido el enojo. Entonces yo digo, es que yo no entiendo el enojo. Las personas que se enojan gritan y se ponen coloradas, sacan el pecho, sacan los dientes, horrible. Yo no sé por qué gritan, levantan la voz, manotean, y yo he visto cómo se les saltan los ojos, qué sé yo, ¿sí? Pero todo hablando como de tercera persona, de lo que les pasa a esas personas. Pueden pensar en muchas personas que les recuerden, pero hablen como de alguien que hace eso, ¿sí? Puede que tomen una persona de ejemplo o pueden que tomen varias personas de ejemplo y lo pongan en una sola, en un personaje
imaginario del cual voy a hablar en principio. Van a tener unos 3 minutos para esa primera parte. Y cuando vayan a los subgrupos les voy a pedir que cada grupo mida su tiempo. Entonces es esa primera parte. Luego, A, que fue quien expuso esa emoción y todo lo difícil, esa primera parte es para que exploren en detalle toda esa perturbación, esa dificultad, eso que es incómodo de esa emoción difícil. Y ya en la segunda parte van a hablar con B, con su compañero de grupo, y B va a encarnar todo eso que A dijo. Va a ser todo eso. Entonces, la gran ayuda de B es poder encarnar todo eso que A dijo y expresó de su emoción y de las personas que hacen. Y van a entablar un diálogo entre los dos, de tal manera que A le va a preguntar al compañero de grupo como si fuera esa emoción difícil, como si fuera esa persona que encarna. Entonces, en mi caso, yo podría entonces preguntarle, por ejemplo, ¿cómo eres tú? Enojo, ¿de dónde vienes? ¿Por qué sales? ¿Cómo es que apareces? ¿Qué mensaje me tienes? Entonces ya me voy a referir, si soy A, me voy a referir al tú. Y tú qué sientes y cómo eres y cuál es la idea, qué es lo que tú quieres enseñar, qué es lo que quieres mostrar. Y es una gran oportunidad de poder conversar con eso difícil, eso que ha sido difícil para nosotros. En otros 3 minutos. Y en la tercera fase, entonces A va a encarnar eso difícil. Y va a dialogar con B. Y B le va a ayudar a encontrar a través de ese diálogo de qué manera todo eso que se expresó de la emoción difícil o de esas situaciones difíciles realmente hay en A. Puede que sea algo muy pequeño, una porción chiquitita, algo mínimo, ¿sí? En mi caso, si yo vuelvo y encarno y puede que esté hablando con mi compañero y digo, no, pero es que yo no me enojo, yo no hago eso, yo no hago esa mala cara, yo no me pongo roja. Entonces, B estaría en la tarea de mostrarme momentos o preguntándome, estaría explorando de qué manera yo me enojo, aunque sea un poquito de vez en cuando. ¿Sí? La idea es ayudar. Puede que sea más fácil, pero es como la intención es esa, que A pueda encarnar esa emoción, esa situación difícil emocional. Después de que se han vivido 3 minutos por cada etapa, vamos al cambio. ¿Tienen alguna pregunta sobre la práctica, sobre el ejercicio de hoy? Dale, Juana. Sí, entendí bien. El A empieza a decir sus emociones, ¿no? Y después imagina las emociones de una segunda y tercera persona. Elige, Juana, primero, ¿cuál es tu emoción difícil? Una sola, vamos a arrancar con una sola, no son todas las emociones. Entonces Ya. eliges una que sea difícil para ti. Ujú. Y entonces si tú eres A, le vas a decir a tu compañero qué es eso difícil, pero vas a hablar como si fuera de una persona ajena, ¿no? Ujú. Por Ok. ejemplo, si para ti lo difícil es vivirles la tristeza, por ejemplo, vas a hablar de esas personas que se ponen tristes, lo que hacen, lo que para ti significa, explora todo eso que sea difícil, ponlo en palabras para que la persona que va a trabajar contigo lo pueda escuchar y entender muy bien. Entonces es un gran momento para que tú puedas realmente contar todo lo que observas de esas personas que se ponen y sienten de esa manera y de esa emoción. Gracias. Ok. Sí, yo quería preguntarte, Diana, en la última parte A encarna, digamos, esa emoción difícil que ve y el papel de B ahí sería dejar que hable o preguntarle o qué tiene que hacer ahí
B, si es que hace algo, vamos. Sí, sí, muy importante también la pregunta tuya, porque B sí va a ser un interlocutor que le va a ayudar a encarnar eso difícil. Sí, le Ah, va a preguntar o le va a conversar o le va a poner ejemplos para ver si A en algún momento sí experimenta eso y cómo es cuando lo experimenta y qué hace le ayuda a que esa experiencia que ha vivido y narrado como de afuera se convierta en una experiencia del yo de primera persona, algo que yo vivo, o sea, algo que A vive. ¿No? ah, Por ejemplo, si para mí es difícil el enojo, que digo que los demás se enojan, se ponen rojos y todo eso, B podría comentarme a mí o preguntarme a mí cómo reacciono yo cuando algo no me gusta, o sí, se requiere como esa creatividad de explorar esa emoción. quiero decir, ¿Sí? como de facilitador para Es, ayudar a la persona que lo encarne eso, ¿no? exactamente, sí, has dicho más claro que yo de pronto.